Hola a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentran hoy. Soy Ray Ruga, CEO de FinTech Americas, y es un placer darles la bienvenida al primer programa de FATV Masterclass, una nueva iniciativa que refleja nuestro firme compromiso con la educación continua y el desarrollo de nuestra comunidad. La industria financiera enfrenta desafíos únicos en un entorno en constante evolución, tanto en términos tecnológicos como humanos. Por ello, consideramos esencial lanzar FATV Masterclass, un programa completamente educativo centrado en temas específicos y relevantes. En esta ocasión, nos adentraremos en uno de los temas más candentes para los departamentos de ciberseguridad: cómo detectar y prevenir los ataques de inyección, reemplazo de cara y deepfakes más sofisticados hasta la fecha. Para comprender la relevancia del tema, es crucial destacar que a pesar de que el aumento de ataques con deepfakes potenciados por inteligencia artificial se ha convertido en una preocupación muy importante para las instituciones financieras, un reciente estudio de KPMG revela que apenas el 30% de los departamentos de ciberseguridad han tomado medidas preventivas. Esta masterclass tiene como objetivo ayudar a revertir esta cifra, equipando a los participantes con herramientas para brindar un mayor nivel de protección tanto a sus organizaciones como a sus clientes y colaboradores. Al igual que en todas nuestras sesiones en FATV, esta masterclass será interactiva y podrán realizar preguntas a través del chat, los cuales irán siendo respondidas en el momento adecuado. Y por supuesto, es importante destacar que además de los conocimientos adquiridos, aquellos que permanezcan hasta el final recibirán una certificación que podrán agregar a su hoja de vida, perfil de LinkedIn y compartir en redes sociales. Bueno, sin más preámbulos, le cuento que la masterclass de hoy estará a cargo de un reconocido expert en el tema, Miguel Santos Luparelli Matú, director of Product Innovation for FaceFee. Miguel es un científico de datos con una profunda experiencia y conocimiento en inteligencia artificial, ética, biometría, activos digitales, identidades digitales, billeteras digitales, Web3 y los fundamentos de la computación cuántica y el blockchain. Cuenta con una destacada trayectoria en las identificaciones de patrones en diversos conjuntos de datos, desde secuenciación de ARN genómico hasta detección de deepfakes. FaceFee es una empresa española experta con verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Fue fundada en el 2012, cuenta con filiales en APAC, EMEA y LATAM, por supuesto, y tiene más de 250 clientes en más de 25 países. Bueno, bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal, Rey? Muchísimas gracias por invitarnos a esta masterclass. Encantado de estar aquí con vosotros. Espero que esta primera experiencia sea muy buena para todos y ya por ello, cuando me digas, empezamos. Bueno, ¿y dónde te encuentras hoy? Estoy en Pamplona, en España. Bueno, fabuloso. Bueno, Miguel, el escenario es todo tuyo. Yo estaré volviendo sobre el final para acompañarte en la sesión de preguntas y respuestas. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Vale, genial. Bueno, pues buenos días, encantado de estar con vosotros. El título de esta masterclass es Detección de ataques de inyección, reemplazo de cara y deepfakes. Vamos a centrarnos, vamos a organizarnos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte en la que haremos una descripción y puesta en contexto de cuál es el problema. En este caso concreto estamos hablando de ataques de inyección y sobre todo deepfakes, ¿no? Luego reproduciremos un vídeo, el extracto de un vídeo de unos 50 y tantos minutos, como para hacer el cierre de esa primera parte. Y en este sentido os invito, aprovechando que lo vamos a dividir, os invito a que si os van surgiendo dudas respecto a esta primera parte, pues que vayáis haciendo las preguntas y si os parece bien,
y si hay preguntas, pues las contestamos al cumplir esa mitad, ¿no? Y luego una segunda mitad en la que vamos a tratar de, o sea, vamos a explicar cuáles son los métodos que hoy por hoy estamos implementando para, ¿cómo es? Atajar este problema, ¿no? Sobre todo los ataques de inyección, siempre puesto en contexto, ¿no? Como decía, en el caso de verificación digital de identidad. Luego reproduciremos también el segundo extracto del vídeo que tenemos dedicado a este tema. Y luego entraríamos también en un turno de preguntas y respuestas, ¿no? Y al final, antes de terminar, pues haremos unos breves comentarios sobre cuál es el efecto que tiene deepfakes pues, en otros casos o en otras tecnologías que también implementamos nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a por ello. Muy bien. Primero una breve introducción de cómo va a ser el esquema de esta charla. Primero vamos a poner el foco en deepfakes. Si bien es probablemente el último de los temas que deberíamos tratar si seguimos una línea de argumental, ¿no? De qué entendemos por un ataque de inyección. Lo hemos puesto al principio, sobre todo porque queremos poner muchísimo énfasis en describir cuál es este problema, fundamentalmente porque hay muchísimas noticias relacionadas con el tema, hay muchísimos casos de deepfakes, algunos están relacionados con nuestro sector en concreto, pero hay otros que están relacionados con otros casos de uso completamente distintos y existe cierta preocupación acerca de cuál es el verdadero alcance, ¿no? De los deepfakes por ejemplo, en el caso de la verificación de la identidad. Entonces, por eso pondremos el foco en este caso en deepfakes en primer lugar. Luego entraremos en contexto sobre los ataques de inyección, haciendo una descripción de cuál es qué entendemos por ataque de inyección. Luego haremos una revisión entre lo que son los ataques de presentación y ataques de inyección, ¿no? Para ver cuál es la diferencia y por qué estamos hoy por hoy preocupándonos por estos temas, ¿no? Luego entraremos en describir cuáles son los distintos niveles de seguridad que debemos implementar a la hora de resolver este problema. Es decir, evidentemente no hay un único enfoque, sino que son varios y los veremos con tranquilidad pues, al final de la sesión. Y por último, haremos una reflexión sobre cuál es el impacto que tiene los deepfakes a la hora de hacer reconocimiento facial, ¿no? Es decir, el matching que hacemos biométrico y los motores que están detrás de esa tarea, pues cómo se ven afectados por la tecnología que está detrás a la hora de generar deepfakes, ¿no? Muy bien, empezamos. Vale, deepfakes. Vale, es decir, hoy por hoy es trending topic, está en todos los sitios, tenemos muchísimo ruido a veces, ¿no? Porque hay muchísimos casos de deepfake. No todos los casos corresponden con el caso de uso que vamos a proponer aquí. No obstante, vamos a hacer primero una breve descripción de esta tecnología en concreto, ¿no? Es decir, no es nuevo. La tecnología que está detrás de los deepfakes pues, surgió más o menos aproximadamente en 2014. Si bien algunas tecnologías en 2014 surgieron las GANs, ¿no? Las redes generativas adversarias, que son, digamos, el foco principal sobre las que se construyeron los motores de deepfake. Si bien previamente contábamos con otra tecnología muy similar, que eran los autoencoders o los variational autoencoders, que para quienes llevéis muchísimos años en este sector de la IA, os acordaréis en aquel entonces, 10 años atrás más o menos, cuando teníamos que aprovechar los autoencoders pues, para poder entrenar algoritmos profundos, ¿no? Sobre todo para resolver el problema de desvanecimiento de los gradientes, ¿no? Nada, eso ya es pasado, pero ahora, yendo a este tema en concreto, pues eso, las GANs surgen en 2014 y los deepfakes como tal los hemos visto por primera vez en 2017, ¿no? Ya sabéis que el término deepfakes viene de deep por deep learning, ¿no? Es decir, hay inteligencia artificial detrás de la construcción de estos ataques, y fakes porque son falsos, ¿no? Es decir, está establecido así, ¿no? En un principio, en 2017, hablamos de motores de primera generación. En realidad, en el estado del arte, cuando hablamos de primera, segunda generación, tercera generación, nos referimos en realidad a los datasets, ¿no? Y esos datasets se construyen a partir de motores, ¿no? Entonces, los datasets de primera generación sobre los que evaluamos el comportamiento de nuestros motores de detección de deepfake incorporan datos creados con las primeras GANs que surgieron en el mercado, ¿no? En algunos casos, incluso hasta con las GANs condicionales, las de primera generación, ¿no?
Este tipo de input sintético, pues en ese entonces, pues estaba muy bien, ¿no? Porque podíamos tener de repente, por ejemplo, la cara de una persona. No obstante, contaba con, es decir, tenía muchísimos artefactos visuales que a simple vista, pues uno podía estimar que estábamos frente a un input sintético en lugar de frente a una foto genuina, ¿no? Por ejemplo, pues problemas de simetrías, ¿no? Las orejas descolocadas o los ojos distintos colores o y lo mismo, descolocados, saltos abruptos, ¿no? Entre los bordes, el borde de la cara y el background o el pelo. Eh, Inconsistencias entre la parte, digamos, más visible, la central, versus el background, etc. Los motores de segunda generación o los datasets de segunda generación digamos, se han desarrollado específicamente justamente para resolver esos problemas, ¿no? O sea, a medida que iban avanzando las generaciones, lo que van haciendo es eliminar ese tipo de artefactos, mejorar la calidad del input. El objetivo, en este caso, deepfake no tiene un objetivo como tal maligno, sino que incluso está muy relacionado con el sector audiovisual, ¿no? Que es generar input sintético hiperrealista, ¿no? Llámese, pues, para películas o para generar algún tipo de contenido que hacerlo de manera, digamos, real, pues sería relativamente muchísimo más costoso que hacerlo de manera sintética. El problema, claro está, es que una vez que está esta tecnología, pues luego están quienes la pueden utilizar para atacar un sistema, ¿no? Bueno, volviendo a estos pasos, ¿no? Primera generación, segunda generación, vienen a mejorar esto, cada vez más realistas las imágenes, cada vez menos artefactos. Tercera generación, lo mismo, aquí ya entran las redes que son, ¿cómo es? 100%, casi 100% condicionales, ¿no? En la que nosotros podemos determinar, pues, por ejemplo, características específicas de la imagen que queremos generar, ya sea trabajar sobre el background, si estamos hablando de caras, pues poner unas gafas o cierta tonalidad en la piel, color de cabello, etcétera, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si lo que se quiere es generar un dataset de caras, por ejemplo, bien compensado, ¿no? Teniendo en cuenta pues, cuestiones relacionadas con el género, con la edad, o con la etnia, este tipo de tecnología es magnífica, ¿no? Porque nos permite jugar con ese tipo de características, ¿vale? Y luego, pues, entran las Stable Diffusion y las DALL-E, ¿no? Que son los motores generativos que conocemos hoy día, que son mejores que los de las generaciones pasadas. El contenido es cada vez más hiperrealista y cada vez es más difícil distinguir, al menos desde el punto de vista del ser humano, entre una imagen genuina y una imagen que es generada de manera sintética, ¿sí? La tecnología que está por detrás, pues básicamente sigue siendo las GANs. En algunos casos hay autoencoders también, pero también se combinan con transformers y con modelos de difusión, ¿no? Alto nivel, en todos estos casos, el objetivo es, tengo un input e intento representar o reconstruir ese input manteniendo la distribución de ese input, pero no generando exactamente el mismo input que estoy utilizando para entrenar el modelo, ¿no? Más o menos alto nivel, ese es un poco lo que se consigue. Como decía, estas últimas generaciones de Stable Diffusion, DALL-E, combinan todos estos modelos. El último paper que hay disponible de Stable Diffusion, por ejemplo, es de hace un par de semanas, que es la versión 3, si mal no recuerdo, y bueno, combina todos estos modelos que os estaba comentando, ¿no? Como decía, al final el objetivo es ser hiperrealista, y ahí es donde se supone un desafío, ¿no? Desde el punto de vista de un atacante, pues resulta tentador el hecho de poder generar una imagen que es muy, muy realista respecto a quien queremos atacar y poder utilizarlo, por ejemplo, para hacer digamos, acceder a una cuenta o hacer suplantación de identidad, ¿no? Aquí vale mencionar que cuando hablamos de deepfakes estamos hablando, si bien hasta ahora estamos hablando de imágenes, deepfakes en realidad es la generación de vídeo, ¿no? Es decir, el objetivo de esta tecnología no es tanto la generación de la imagen, porque la generación de la imagen es relativamente sencilla, sino que es combinar este tipo de técnicas de generación sintética de imagen y luego combinarlo con técnicas para utilizar, por ejemplo, ¿no? Es decir, utilizo como fuente un vídeo mío o
me estoy representando, ¿no? Frente a una cámara, ¿no? Y entonces se implementa un software que coge mi cara, ¿no? Detección de objetos, landmarks, para posicionarse, por ejemplo, los ojos, la nariz, etcétera, y se centra la cara, ¿no? Y sobre esa cara, pues proyecta una generación de este tipo, sintético, ¿no? Esa es una de las maneras de generar este tipo de deepfakes. Hay otras que son completamente sintéticas, es decir, no hay una fuente por detrás, pero básicamente ese es el concepto, ¿no? Es decir, generación de vídeos. Claro, ¿cuál es el problema desde el punto de vista por nuestra parte, ¿no? Es decir, a medida que los motores van avanzando en cuanto a hiperrealismo, nos va resultando cada vez más difícil o más complejo, digamos, construir modelos para detectar esos fallos, ¿no? En términos generales, todos los modelos que realizan este tipo de input sintético dejan algún tipo de huella, ¿no? Obviamente los de primera generación, la huella, cuando hablamos huella es cuando se reconstruye la imagen, pues la manera en la que se reconstruye la imagen deja algún tipo de patrón numérico, ¿no? Es decir, que eso lo puede interpretar, si visualmente no lo vemos, ¿no? Pero un detector, por ejemplo, de deepfakes es capaz de detectar ese tipo de patrones, ¿no? Deja un patrón que es muy visible desde el punto de vista del algoritmo. Los de segunda generación, esos patrones son menos visibles, fundamentalmente porque se intenta que cada vez sea más hiperrealista la imagen, ¿no? Y así sucesivamente con tercera generación, Stable Diffusion y DALL-E, ¿no? Aún así, es posible detectar esos patrones. Lo que se hace básicamente es coger datasets de todas estas generaciones, la mayor cantidad de datasets posibles, ya que cada modelo generativo tiene una huella, digamos, muy específica. Si bien es cierto que podemos trabajar sobre enfoques que tengan, por ejemplo, el genuino como una clase única y el resto como una clase, si el resto de ataques, ¿no? Como una clase distinta a esta, ¿no? Lo cierto es que cuanto más diverso sea el dataset de imágenes sintéticas, pues mucho mejor a la hora de clasificar, ¿no? Discriminar entre lo que son genuinos y los que son ataques, ¿no? Y esa diferencia está en que los genuinos carecen de esa huella que dejan los motores sintéticos, mientras que los ataques pues cuentan con ese tipo de características, ¿no? Y poco más por aquí sobre este tema. Muy bien. Bueno, acabado un poco la definición de cuáles son los deepfakes, ¿sí? Una de las cosas más importantes yo creo que tenemos que tener en cuenta al acabar esta charla es que el problema al que tenemos que enfrentarnos no es tanto el motor de deepfake, si bien es el nombre y apellido que tiene hoy por hoy y tal, sino que nuestro problema a resolver son los ataques de inyección, ¿no? Es decir, no hay manera de que me llegue a mi sistema un ataque de deepfake si no es a través de un ataque de inyección, ¿no? Luego veremos un caso en el que sí se puede utilizar deepfake, pero vamos a asumir por ahora que no hay manera de que me llegue al sistema un ataque de deepfake si no es ataque de inyección, ¿no? Reemplazo de cara, acordaros cuando decía al principio, ¿no? Hace un rato. Reemplazo de cara es la técnica por la cual tengo una fuente, que es el atacante, por ejemplo, ¿no? Y coge una imagen de quien quiera hacer la suplantación de identidad y mediante, ya sea técnicas de IA o edición de imagen o de vídeo, pues pega la cara encima de la fuente y utiliza esa tecnología para suplantar la identidad. Lo mismo, en este tipo de casos, reemplazo de cara, la única manera de que este tipo de ataques lleguen al sistema es a través de una inyección, ¿no? Y luego, por último, que es menos conocido, también debemos digamos, enfrentar a problemas relacionados con la manipulación de documentos de identidad, ¿no? En este caso es lo mismo, manipulación digital de una evidencia, en este caso el documento de identidad, en el que puede ser pues, un reemplazo de foto o manipulación de los datos de la zona de inspección visual o los datos de la zona de lectura mecánica, ¿no? Y lo mismo, si estamos hablando de manipulaciones digitales, no físicas, la única manera de que este tipo de evidencias lleguen a nuestro sistema es a través de un ataque de inyección, ¿no? Y aquí hago un paréntesis. El contexto en el que estamos trabajando es el de verificación digital de identidad, ¿no? En la que
A alto nivel, lo que tenemos es el inicio de la operación en la que el usuario es consciente de que está llevando a cabo un proceso de verificación de la identidad. Se hace la captura de las evidencias, ya sea la captura de la foto del anverso y reverso del documento de identidad, una captura de selfie, luego la comparación del selfie con el documento y la evaluación o la validación de las evidencias en cuanto a autenticidad, ¿no? Y luego, si el matching es correcto, pues el resultado positivo, y si no es correcto, pues un resultado negativo, ¿no? O si cualquiera de las pruebas vemos que está manipulada de alguna manera, pues lo mismo, resultado negativo, ¿no? Entonces, esos serían los casos de usos con los que debemos enfrentarnos, ¿no? A la hora de trabajar con estos tipos de ataques. Muy bien. Ataque de inyección. Entonces, ¿cómo se define el ataque de inyección? Este esquema lo hemos tomado como referencia de la ISO 30107 de ataques de presentación, ¿no? En el que, no sé si se ve el mouse aquí, bueno, en el que los ataques de presentación pues, se enfocan en ataques, digamos, que se presentan frente a la cámara, ¿no? Durante la captura, mientras que el ataque de inyección implica que el atacante, de alguna manera, pues hackea la aplicación o hackea el flujo de trabajo de la aplicación y consigue introducir o inyectar, por ejemplo, una imagen manipulada digitalmente entre el punto, digamos, de captura del dispositivo móvil y la unidad de procesamiento de esa imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una captura a través de un dispositivo móvil, pues el atacante lo que hace es inyectar mediante un software una cámara virtual, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si bien la aplicación cree que está capturando la imagen del dispositivo, en realidad está capturando imagen de un software, por ejemplo, específicamente diseñado pues, para hacer este tipo de ataque de inyección y el reemplazo de cara. Y entonces, de esta manera engaña al flujo y la aplicación o el flujo procesa esa imagen como si viniese de una captura real, ¿no? Y ahí este es el caso en el que nos están inyectando algún tipo de input, ¿no? Muy bien. Entonces, viendo todo lo que os he contado hasta ahora, ¿no? Yo aquí os pediría que vayáis un poco reflexionando internamente. No hace falta que me vayáis contando las cosas ahora, ¿no? Pero una de las cosas que debéis preguntaros o que nos podemos preguntar es, bueno, pues ¿por qué deepfake, no? Porque hasta ahora lo que os he contado es que es bastante complejo, ¿no? Implica, voy a volver un poco atrás, ¿no? Implica cierto conocimiento a la hora de hackear una aplicación, no es tan sencillo. Si bien en algunos casos pues hay algunos papers, ¿no? Que han demostrado que se puede hackear, por ejemplo, una aplicación en Android o en entorno web es relativamente más sencillo. Aún así requiere un conocimiento técnico mucho mayor al conocimiento que pueda tener un atacante que simplemente presenta, por ejemplo, una imagen frente a un sensor de captura, ¿no? Luego también hemos dicho que estas tecnologías de deepfake son difíciles de controlar. Es decir, si bien cada vez está mucho más, ¿cómo decirlo?, más fácil, ¿no? Lo ponen más fácil, aún así requiere una cantidad de conocimiento y sobre todo de cómputo bastante importante, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, también es cierto que es de 2023, ¿no? Pero información de 2023, pues hablan por ejemplo, que para generar una identidad de alta calidad utilizando técnicas deepfake, pues se necesitaban alrededor de 3 días, ¿no? De cómputo. Y en otro informe, pues hablaban incluso de conseguir entre 500 y 1000 imágenes para generar un deepfake. Claro, para personalidades públicas, pues es relativamente sencillo, por ejemplo, conseguir ese tipo de imágenes, o bien, para casos muy puntuales, llevar a cabo un ataque de estas características, un desarrollo de estas características merece la pena, ¿no? Por ejemplo, el caso del fraude reciente a un empleado, ¿no? En el que consiguieron que llevase a cabo una serie de transferencias por el orden de 20 y tantos millones de euros, ¿no? Este caso, por ejemplo, no tiene relación con esto,
Fundamentalmente porque esa tecnología, que estamos hablando de Zoom, no tiene implementado medidas para detectar ataques de inyección. De hecho, está permitido el ataque de inyección, está permitido poder utilizar una u otra cámara, ¿no? Incluso está permitido el hecho de que tú puedas implementar un software que implemente algún tipo de filtro sobre la cara, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el caso este de este fraude de 25 millones o algo, con la tecnología que nosotros tenemos no habría sido posible, pero aún así, el atacante, uno, tiene que tener una capacidad de cómputo bastante importante para generar ¿cómo es? Un deepfake de esas características, hiperrealista. Dos, debe hacer un trabajo de ingeniería social para saber exactamente a quién tiene que atacar y a quién tiene que suplantar la identidad. Y tres, en este caso se ha dado, pues eso, que Zoom, por ejemplo, no tiene implementado técnicas para evaluar si lo que se está proyectando sobre la imagen, pues, por ejemplo, es un deepfake, ¿no? Muy bien, volviendo entonces. Vale, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual alguien se puede, digamos, hacer todo este esfuerzo para atacar un sistema, ¿no? Como decía, en el caso del fraude, pues el por qué, pues es porque estamos hablando de un importe millonario, pero no es un tipo de ataque escalable, ¿no? Entonces, ¿por qué desde el punto de vista de verificación de la identidad podría ser un problema, ¿no? En parte es, en primer lugar, porque los ataques de presentación, Sí, para poneros un poco de contexto, ¿no? Hablamos de presentación cuando estamos hablando de que alguien presenta, en lugar de una persona genuina, pues presenta una fotocopia o una foto sobre la persona que quiere suplantar, o presenta una pantalla, por ejemplo, de un dispositivo móvil sobre el sensor de captura, ¿no? Y aquí es lo que hago el paréntesis. Aquí es cuando comentaba que ese sería un caso en el que alguien podría pensar, bueno, utilizo deepfake y lo presento por ejemplo, en una pantalla, ¿no? Vale, en ese caso, el sistema lo detectaría o rechazaría esa verificación porque está viendo que es un ataque de presentación. Es decir, lo que detecta es la pantalla, no analiza la imagen como tal, sino que analiza, digamos, las características de la pantalla, la rugosidad del papel, etcétera, ¿no? Eso es ataque de presentación. Hoy por hoy, quienes estamos en el top de proveedores de tecnología de verificación de la identidad, pues contamos con IBETA nivel 1, nivel 2, estamos bien posicionados en el NIST y tenemos una tecnología muy robusta ante todo tipo de escenarios, ¿no? Entonces, atacarnos por esa vía es relativamente complicado. Por nuestra parte, obviamente, estamos constantemente mejorando nuestros motores y el foco está puesto en mejorar, digamos, incorporar nuevo material con el que puedan generar este tipo de ataques. Pero más allá de eso, poco más se puede hacer desde el punto de vista del atacante, ¿no? En este sentido, ¿sí? Más que intentar, pues, nuevos artefactos físicamente creados, ¿no? En cambio, el ataque de inyección, pues es relativamente nuevo. Hasta ahora, si nadie tenía en su, digamos, backend tecnología para detectar manipulación digital de imágenes, o bien no tenían previsto incorporar medidas de ciberseguridad, por ejemplo, a la hora de proteger el flujo de trabajo, pues era una puerta abierta, ¿no? En ese sentido. Con lo cual, no solo deepfakes, que deepfake es uno de los posibles ataques, ¿no? Sino también el reemplazo de cara con tecnologías mucho más sencillas que las de deepfake, en las que el contenido no es tan hiperrealista como el que puede ser en deepfakes. No obstante, podrían llegar a engañar al sistema si no son detectados, ya sea o bien porque han sido inyectados o bien porque al evaluar la imagen se detecta que ha sido manipulada de alguna manera, ¿no? Aquí hacemos un paréntesis respecto a ataques de presentación. Como he comentado, ¿no? Está el NIST, hay beta, hay muchísimas certificaciones y a nivel de estado del arte está muy trabajado todas estas técnicas. A nivel de ataques de inyección, hoy por hoy no hay una certificación como tal, no hay una ISO, aunque sí hay un borrador, que es el que aparece aquí en la presentación. ¿Sí? Luego, a nivel del NIST, tampoco hay una competición al mismo nivel que el Presentation Attack. Sé que está en el roadmap, lo quieren ejecutar
No obstante, hasta ahora siempre, digamos, el mensaje, y eso también lo hemos visto también en Homeland Security, ¿no? En el Departamento de Homeland Security, pues que está la complejidad de todos los elementos que intervienen en un tipo de ataque de estas características, que es muy difícil establecer un entorno de laboratorio mediante el cual se pueda establecer los límites de qué se entiende por un ataque de inyección y cómo se pueden clasificar pues si el sistema es robusto o no es robusto frente a un ataque de inyección. No obstante, en algún momento esto saldrá, sin lugar a dudas, porque se terminará acotando. Pero bueno, hoy por hoy el estado de la situación es esta, a menos que haya cambiado algo en las últimas semanas, ¿no? Muy bien. Entonces, respuesta, ¿por qué? Porque básicamente ataques de presentación está muy, muy bien trabajado y ataques de inyección, si no estaba previsto ese tipo de defensas, pues era una puerta abierta, ¿no? Muy bien, otra de las cosas, otro de los temas que suele surgir muy a menudo en nuestro sector, sobre todo en la verificación de la identidad, es cuál es la diferencia entre activo y pasivo, ¿no? Y aquí voy a hacer una breve, ¿cómo es? Un breve análisis sobre métodos para detectar el deepfake, además de los métodos que he comentado de buscar los patrones que están ocultos en las imágenes, ¿no? A nivel de activo, por ejemplo, el argumento por el cual se empezaron a utilizar activo son dos, básicamente. Uno, que mediante el activo, como durante el, digamos, al mover el atacante, tener que mover la carga, hacer un tipo de acción, pues lo que consigue el sistema es que los landmarks de alguna manera se descoloquen en algún momento en el movimiento y se vean glitches, ¿no? Se vean fallos y visualmente pues puede notarse que estamos frente a un ataque, ¿vale? Ese es uno de los argumentos. No obstante, ese sería el enfoque que tiene un analista que está viendo el procedimiento. No obstante, si vamos al análisis de la imagen propiamente dicha en backend, salvo que se estén recuperando imágenes de esas características, ¿no? Y si existe alguna manera de alguna manera detectar que se está produciendo algún tipo de glitch, es un dispositivo, ¿no? Generalmente las imágenes que se envían a analizar, ya sea activo o pasivo, suelen ser frontales, ¿no? Si bien no es solo una imagen, puede ser más de una imagen, pero generalmente son frontales, más que nada porque buscamos ciertas características y homogeneidad a la hora de evaluar este tipo ¿cómo es? De evidencias, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista activo, otro de los argumentos es que es posible, pues, por ejemplo, detectar descoordinación entre el movimiento de la boca y el audio, cuando estamos hablando de un vídeo, o descoordinación en el parpadeo del sujeto que está delante de la cámara, etcétera. Eso también es cierto, es decir, es susceptible de ejecutarse. No obstante, desde el punto de vista operativo, de nuevo, volviendo al caso de uso en concreto, ¿no? De verificación de la identidad, en la que uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de desplegar estos sistemas es que debemos ser eficientes en cuanto a la información que se comunica al backend, ¿no? En cuanto a peso, ¿no? De información, tiempo de inferencia, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la fricción que pueda generar en un usuario, enviar un vídeo de las características necesarias como para, por ejemplo, evaluar todas esas evidencias en backend, supondría un coste muy, muy elevado desde el punto de vista pues eso, operativo, ¿no? Eso en cuanto a lo que es digamos, las principales características entre activo y pasivo, ¿no? Con lo cual, hay diferencia entre activo y pasivo de cara a evaluar, por ejemplo, tanto ataques de inyección como ataques o deepfake. Pues la respuesta es que no. La diferencia entre uno y otro es simplemente la fricción, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso del pasivo, no estamos trabajando únicamente con imágenes, sino que también trabajamos con vídeo, de la misma manera que trabajo en activo. Es cierto que el vídeo pregrabado es el único caso en el que podría implementarse, inyectarse, es en el caso del pasivo, en activo no, porque haría falta pues algún tipo de instrucciones o seguir unas instrucciones, ¿no? En el caso del pregrabado sí, no obstante, de nuevo, una cosa es un ataque en concreto y otra cosa es que el ataque sea escalable, ¿no? Conseguir un vídeo pregrabado de a quien nosotros queremos suplantar y luego que ese vídeo pregrabado tenga ciertas características, que son las características habituales que podemos encontrar en un entorno de verificación de la identidad, es muy difícil, ¿no? Estoy hablando de relativamente centrado, con un fondo relativamente homogéneo. No puede ser un vídeo, por ejemplo, de alguien pues, en la playa, ¿no? Que se puede utilizar, pero no es tan fácil, ¿no? Y de hecho, quienes hayáis probado alguna vez hacer este tipo de pruebas, ¿no?
de atacar el sistema, pues para ver la robustez del sistema, intentar centrar esa imagen digamos, en el flujo de una captura en un sistema de estas características, por ejemplo, pasivo, es bastante complejo, ¿no? Con lo cual, si bien es cierto que el vídeo pregrabado es susceptible de implementarse, no es un tema, no es un caso, digamos, no es un ataque escalable, ¿no? Luego, en ambos casos, el vídeo, entonces, se captura en tiempo real. Y luego, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de este tipo de cualquiera de estos dos, activo y pasivo, pues nos puede llegar tanto deepfake de baja calidad, de media calidad o deepfake de alta calidad, ¿no? Volviendo a lo que comentamos en la primera de las slides, baja calidad pues sería primera generación, media calidad, segunda, un poco de tercera generación, y alta calidad obviamente ya es tercera generación para arriba, ¿no? Hablando de Stable Diffusion y de DALL-E. Muy bien. Vale, pues ahora que hemos terminado la parte de la presentación, digamos, del caso de uso y del contexto, vamos a reproducir el vídeo y si os parece bien y hay preguntas, pues las contestamos después del vídeo. FaceFi presenta detección de ataques de inyección. ¿Qué es un ataque de inyección? Es cuando un atacante inyecta una imagen o un vídeo, con el objetivo de engañar a un sistema de verificación de identidad o de autenticación. ¿Cómo se ejecutan? El método más común es el uso de cámaras virtuales. ¿Cuáles son los ataques más comunes? Podemos identificar dos tipos, Identity Swap y manipulación de documentos de identidad. En Identity Swap el atacante reemplaza la cara de una persona en un selfie o vídeo con la imagen de otra persona. En la manipulación de documentos de identidad, el atacante modifica los datos del documento para reemplazar la identidad de un usuario. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas? La técnica más común es la edición de imagen y vídeo, que además pueden combinarse con técnicas basadas en Deep Learning, como por ejemplo deepfakes. ¿Cuál es? Bien, yo creo que el vídeo en 56 segundos os ha resumido un poco todo lo que os he comentado. Ahora, no sé si hay preguntas. Vale. Sí, no, o sea, aquí la pregunta es, bueno, supongo que lo estaréis viendo, ¿no? Si son modelos parte de IA generativa. Es decir, sí, esos modelos son parte de IA generativa. Es decir, se puede entender como tales, ¿vale? Lo que no significa es que esos modelos de IA generativa que tenemos, por ejemplo, open source, ¿no? O los que podemos adjudicar, son los modelos que un atacante puede emplear sin hacer absolutamente nada para generar un tipo de ataque, ¿no? Pero para hacer un ataque de estas características, de deepfake, en el que lo que quiero es suplantar una identidad, no es generar un input sintético cualquiera, hiperrealista, ¿eh? Luego hay un caso, al final de la charla vamos a ver un caso en concreto, pero que tampoco serviría para generar este tipo de deepfakes, ¿no? Para generar un deepfake en el que pensad que tiene que ser en tiempo real, ¿no? Es decir, yo puedo reemplazar la cara de una persona, pues necesito entrenar y tunear esa arquitectura, ¿no? Ese modelo, ¿no? Entonces, si la base que está detrás de estos modelos es la misma que está en la IA generativa, pero no es lo mismo. O sea, no puedo utilizar DALL-E así, sin más, para generar este tipo de vídeos de deepfake, ¿no? Para suplantar una identidad en concreto, ¿no? Para generar vídeos de deepfake de algunas identidades sintéticas y tal, sí, pero generar una suplantación como la mía, utilizando el DALL-E, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de trabajo, no. Claro, bueno, si en este caso concreto, a ver, si entiendo bien la pregunta. Si por utilizar está variando mediante la imagen o vídeo, vale. O sea que
Hay dos casos, ¿no? Es decir, entiendo que no hay inyección porque, a menos nosotros, y creo que nadie permite la inyección de imagen o vídeo como parte del flujo de trabajo de una verificación de la identidad. Sí es cierto que hemos visto casos en los que se le permite al usuario presentar una representación en pantalla de un DNI. Si te estás refiriendo a esto, Víctor, la manera de resolver este tipo de cosas es haciendo comparación con bases de datos del Estado, ¿no? Para evaluar que la identidad que se está presentando es la que, digamos, es correcta, no hay una manipulación del DNI, o del documento de identidad. Y la manera de vincular esa identidad con el usuario es, obviamente, todas las medidas de seguridad a la hora de evaluar el selfie, ¿no? Es decir, ahí la clave va a estar en el selfie. En el caso de que tú estés capturando la foto del DNI y la del selfie, pues tu vector de ataque o tu vector de defensa pasa por esos dos tipos de evidencias. Si a priori tú estás aceptando, por ejemplo, una evidencia que alguien la puede presentar sobre pantalla y que en ese caso no la detectaría, como había comentado al principio, no te lo detectaría un módulo de detección de deepfake ni tampoco de inyección, porque lo que estás haciendo es presentar la imagen reflejada en un dispositivo móvil sobre la pantalla, sería un ataque de presentación. En este caso, tú lo que tendrías que hacer es, si es así, ¿no? Es decir, en el flujo quitas la medida de seguridad de ataque de presentación, permites en ese caso que el DNI se presente de esa manera, pero la manera de verificar que ese DNI es auténtico, que corresponde a la persona, a una persona real, es verificando en bases de datos gubernamentales. Vale, sí. El número, honestamente, si hablamos del número de deepfakes relacionados con nuestro sector, o sea, con verificación de la identidad, es que no hay una cifra oficial como tal, ¿no? Sí os puedo decir, es que tampoco me quiero arriesgar porque es que de verdad no hay una cifra oficial. No obstante, me remito, por ejemplo, a un informe de Gartner en el que hablan de un crecimiento por 10, vamos, de un año respecto a otro año, ¿no? O sea, por 1000. A ver, ¿cuáles son las lecciones para llegar a disminuir los deepfakes? Sobre todo en parte. Vale, las lecciones. Desde el punto de vista de deepfake, es obviamente implementar módulos para la detección de deepfake. Si nos centramos solo en deepfake. Lo que pasa es que el problema a resolver, como comentaba al principio, no es disminuir los deepfakes, sino disminuir los ataques de inyección. Ese es mi problema. El deepfake, de hecho, si me preguntáis, pues el deepfake puede que el día de mañana deje de funcionar o puede que a un atacante no le merezca la pena hacer un ataque de deepfake, pero haga un ataque con una inyección de una imagen de menor calidad y sigue siendo un problema. Por eso el problema real, el nombre y apellido del problema que tenemos que resolver es la inyección los ataques de inyección, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no, o sea, no es correcto. Si lo que estás comentando es correcto, Fernando, es decir, efectivamente, este tipo de ataques de alta calidad y hiperrealista son ataques muy puntuales, no es escalable. Y si en algún momento podrá extenderse a otros casos de uso, como puede ser, digamos, transformarse en un problema escalable de cara a verificación de la identidad, pues por supuesto, es decir, lo que hemos aprendido hasta ahora es que todas las tecnologías van evolucionando, evolucionan muy rápido, pero muy rápido. Insisto, en estas últimas semanas he visto dos papers de dos avances innovadores muy potentes en este sentido. Con lo cual, dentro de 6 meses, pues probablemente lo que se esté diciendo respecto a futuro, pues ya no tenga validez o ya estemos en esta situación, ¿no? Es decir, hoy por hoy la tendencia tecnológica en general es a la optimización de los tiempos de cómputo, mejoras y mejoras ¿cómo es?
en cuanto a la construcción de los modelos de forma tal que sean susceptibles de implementarse en el edge, ¿no? En dispositivos, con lo cual este escenario que comentas es susceptible de tener lugar. No obstante, de nuevo, a mí personalmente me preocupa menos el deepfake como tal y muchísimo el ataque de inyección. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos hablando de deepfake, pero mañana surge otro nuevo tipo de tecnología, la que sea, por ejemplo, la que estás tú comentando ahora, y sigue siendo un problema. ¿Cómo lo resuelvo? Pues probablemente tendré acceso a esa tecnología, generaré datasets y construir un modelo específico. Pero la cuestión es que no me tienen que llegar ningún tipo de imagen manipulada a mi backend o a mi motor, digamos, de procesamiento, simplemente porque evito que eso suceda, ¿no? Es decir, voy hacia la fuente, evito el ataque de inyección. Sí, sí, totalmente. Exacto. Ese es lo que comentas, Fernando, es así, ¿no? Es decir, ujú. Sí, el ataque de inyección pasa por ahí, pasa porque la aplicación o el módulo de procesamiento de la imagen piensa que está hablando con la cámara del dispositivo móvil cuando en realidad está hablando con una cámara virtual, por ejemplo, o con un software, ¿no? En el que se está inyectando ese tipo de imagen. De ahí que sea tan relevante el enfoque basado en técnicas de ciberseguridad que comentaremos a continuación, ¿no? No, no necesariamente, o sea, no el deepfake, necesariamente lo evalúas con terceras partes. En el caso de utilizar la validación con entes gubernamentales, es lo que comentaba para aquellos casos de uso en los que se permiten emplear, presentaciones mediante, digamos, presentaciones de pantalla, ¿no? Porque es que si se permite eso y no podemos implementar, pues, por ejemplo, los motores de presentación de pantalla, pues me puede llegar a mi sistema una imagen digitalmente manipulada, ¿no? Y cuando hablamos de una imagen digitalmente manipulada, de un DNI, si en el atacante tú puedes atacar o bien el selfie, o sea, modificar el selfie de forma tal que coincida con el DNI, o por el contrario, modificar el DNI de forma tal que coincida con el selfie, ¿no? O modificar ambas cosas, ¿no? Entonces, teniendo el motor de presentación de ataque, detección de ataque, perdón, de presentación para el selfie encendido, pues estamos asegurando que esa fuente es correcta y es genuina. No obstante, si tenemos apagado el motor de detección de pantalla porque el caso de uso lo permite, en ese caso, la única manera que nosotros tenemos de verificar que ese DNI no ha sido manipulado es mediante la verificación de la identidad con entidades gubernamentales, ¿no? Es un complemento, no es un sustituto de estas medidas. Bueno, no, siempre. Ojalá fuese 100%, ¿no? Es decir, los modelos que con nosotros trabajamos tienen un output que es probabilístico y con lo cual, si alguien os dice que es un 100%, es decir, yo dudaría, ¿no? Es decir, siempre hay un margen de error. El tema es que ese margen de error, según el modelo, y generalmente depende muchísimo del dato, digamos, del dataset con el que tú dispones, eh, es muy elevado, digamos, muy elevado el acierto o muy bajo el error. Bajo de forma tal que se puede considerar seguro y robusto, ¿no? Ante cualquier tipo de escenario. Pero 100% es que es imposible, no se puede asegurar un 100% en este sector, ¿no? Y sobre todo en estos modelos, porque no es posible. ¿No? Bueno, obviamente todas las medidas de seguridad que os recomienden la gente que está trabajando con vosotros, ¿no? Y desplegando el producto. Por supuesto, comunicación, es decir, end-to-end, ¿no? Utilizar los SDK de captura. Aquí lo fundamental, una de las cosas fundamentales es que los SDKs de captura de evidencias
sean los que os ofrece FaceFi, de forma tal que podamos controlar todo el flujo de trabajo, ¿no? Desde la captura hasta la evaluación de las evidencias. De lo contrario, nos vemos en una situación un poco más compleja, ¿no? Más vulnerable, ¿no? Es decir, lo ideal es, de punta a punta, utilizar tecnología FaceFi. Vale, genial. Asumo que ya no tenemos más preguntas sobre el tema. Muy bien, voy a pasar entonces a la segunda parte, que es la parte en la que tenemos que explicar las... No sé cómo vamos de tiempo. Uy, vamos bastante justos. Vale, voy a ir un poco más rápido en este tema. Fundamentalmente, aquí no vais a ver nada distinto. Yo entiendo que sois todos expertos en ciberseguridad, con lo cual veréis probablemente muchas cosas que están en estado del arte, ¿no? Es decir, no vais a ver ningún secreto industrial importante, ni mucho menos, ¿no? Es decir, esto es estado del arte 100%, ¿no? Entonces, a nivel de deepfakes, no hay bala de plata, ¿no? De ahí que insistimos, trabajamos sobre el ataque de inyección, y en ese sentido nuestros niveles son 3, como decía el vídeo, ¿sí? Que en realidad, bueno, son 4 porque son el análisis forense de inteligencia artificial es análisis de imagen, pero es 1, ciberseguridad, 2, evaluar el origen del dato, y 3, análisis forense de la imagen o emplear técnicas basadas en inteligencia artificial para analizar también la imagen, ¿no? Lo de activo y pasivo, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, no hay diferencia entre uno y otro a la hora de, digamos, establecer el nivel de seguridad de un sistema frente a otro, ¿no? Vale, a nivel de ciberseguridad, las técnicas más, digamos, las que solemos implementar son la comunicación encriptada que os comentaba, ¿no? Es decir, end-to-end, completamente vía FaceFi. La detección del emulador, lo que comentabas en una de las preguntas, ¿no? Es decir, ser capaces de detectar que se está empleando, por ejemplo, un dispositivo, eso es muy común en Android, ¿no? Es decir, que está utilizando el emulador en lugar de estar utilizando la aplicación. Luego técnicas de obfuscación de códigos, cifrado de código y detección de código de terceros, ¿no? Eso es lo que se hace a nivel de ciberseguridad y es una de las primeras barreras que nosotros tenemos a la hora de evitar los ataques de inyección, ¿no? Luego, a nivel de origen del dato, bueno, la detección de cámara virtual, que hemos comentado, ya sea por lista blanca o lista negra, verificar la integridad de la imagen, sobre todo evaluando los metadatos que acompañan a la imagen. Luego, hacer un análisis sobre la presencia o ausencia de watermarking o incluso implementar watermarking. Para ello tenemos que tener presente que tenemos que tener claro si implementamos nosotros el watermarking, ¿no? Que sea, digamos, implementado en un momento en el que sepamos que previamente no han podido inyectarnos el input. Y luego, obviamente, tenemos en el radar esta iniciativa, ¿no? Esta y todas las que veamos en cuanto a origen del dato, ¿no? De Coalition for Content Provenance and Authenticity, que lo que viene a hacer es, digamos, proponer una serie de técnicas, la mayoría basadas en watermarking, ¿no? A la hora de firmar el contenido generado o manipulado sintéticamente, ¿no? En este sentido, nosotros contamos con que una de las cosas que comentabais en una de las preguntas, ¿no? Es decir, se puede utilizar la IA generativa existente, ¿no? Claro, si en la ley europea, ¿no? Está prevista, por ejemplo, que los modelos generativos sí o sí van a estar obligados a utilizar técnicas de watermarking, ¿no? Con lo cual todo lo que se genere mediante estos modelos van a tener watermarking. Obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta detectores de esas marcas. También es cierto que el atacante, si tiene conocimientos técnicos, puede ser capaz de quitar esa marca. No obstante, lo mismo que decía al principio, ¿no? Es decir, requiere un conocimiento técnico adicional, ¿no? No obstante, es decir, aún así, ese tipo de características también las tenemos en el radar, ¿no? A la hora de evaluar el origen del dato. Vale, en cuanto a análisis forense, y en este caso estamos hablando de análisis forense y generalmente esto tiene lugar en dispositivo porque son técnicas que no son muy pesadas, son fáciles de ejecutar en tiempo real, ¿no? Entonces, se buscan artefactos, los que llamamos artefactos visibles, temas relacionados con la relación de aspectos, resolución, compresión, ¿no? El hecho de que sea capturado y luego inyectado, pues puede tener efectos de doble compresión. Luego evaluamos el hecho de que tengan o no tengan noise print. No sé si sabéis que las imágenes, o sea, las cámaras, el hardware tiene una huella, deja una huella de la misma manera que la deja un constructor, un generador de imágenes, ¿no?
y existen técnicas y modelos para detectar ese tipo de huellas, ¿no? Y si bien es muy difícil tener el noise print de todas las cámaras que hay en el mercado, el hecho de evaluar si hay presencia o esencia de ese tipo de noise print y ciertas lógicas, pues nos permiten identificar que el input ha sido inyectado o no ha sido inyectado, ¿no? Otros artefactos, como pueden ser algunas franjas negras relacionadas con cambios en la resolución, el hecho de que sean frames consecutivos en lugar de ser no consecutivos, obviamente, cambios abruptos en los, ¿cómo es? En la propia imagen, ¿no? Que a veces se descoloca, y otro tipo de filtros, ¿no? Y luego, a nivel de inteligencia artificial, pues lo que hemos comentado, ¿no? La detección de evidencias de redes generativas, esas huellas que dejan los motores, que son muy similares a las huellas que buscamos en manipulación digital y del documento, por ejemplo, y son muy similares a los reemplazos de cara. La diferencia entre uno y otro es que cada caso de uso en concreto requerirá un dataset muy específico, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado de intentar tener la mayor cantidad de configuraciones de ataques posibles de forma tal que los módulos de inteligencia artificial sean robustos, ¿no? Ante cualquier tipo de ataque, ¿no? Y de nuevo, lo mismo que os comentaba, ¿no? También una técnica basada en uno versus sol, ¿no? Es decir, genuinos versus cualquier cosa que no sea genuino, ¿no? Son técnicas que solemos trabajar, pero un poco, porque ahora ya pasamos al vídeo, ¿no? Es decir, como cierre de esta parte es decir, si me ha llegado una imagen aquí y tengo que utilizar el módulo de deepfake, que lo tengo, ¿no? Porque tengo todas las capas. Eso significa que he fallado previamente, ¿no? En los ataques de inyección. Por eso insisto en que tenemos que trabajar siempre en ese nivel, ¿no? No podemos descuidar esto, evidentemente, pero tenemos que cubrir lo otro. Y sobre todo, por eso que comentabais vosotros, ¿no? Y que vemos el cambio, es decir, las innovaciones a nivel de este tipo de tecnología son muy rápidas, ¿no? Y de repente en 2 semanas, pues probablemente nos encontremos con una tecnología brutal que nos deje completamente desprotegidos, ¿no? Que no creo que sea el caso, vamos. Pero ¿qué quiere decir con esto? Claro, si basamos nuestra técnica pura y exclusivamente en este tipo de análisis de deepfake, pues nos vamos a quedar desprotegidos, evidentemente. Porque siempre habrá un nuevo motor, por ejemplo, que no teníamos contemplado y que los primeros ataques no lo vamos a poder cubrir, ¿no? No obstante, si nos centramos en los ataques de inyección, estamos protegidos ante ese tipo de escenarios, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a reproducir la segunda parte del vídeo. Métodos de detección. Podemos distinguir 3 niveles de seguridad. Nivel 1, ciberseguridad. Nivel 2, verificación del origen de la imagen. Y nivel 3, análisis de imágenes. En el nivel de seguridad 1, se implementan medidas para evitar la inyección de imágenes o vídeo y para restringir el uso de cámaras virtuales. En el nivel 2, la integridad de la imagen se evalúa analizando la información del dispositivo que captura la imagen, utilizando técnicas de criptografía y marcas de agua. Por último, en el nivel de seguridad 3, análisis de imagen o vídeo, se emplean técnicas avanzadas de Deep Learning para detectar indicios de manipulación de imágenes. Veamos algunos ejemplos: la presencia de elementos extraños o defectuosos, o la evidencia de una imagen comprimida. Otros ejemplos son el análisis de la textura de la imagen, o la evidencia de generación sintética conocido como deepfake. Una imagen genuina se caracteriza por una textura y una forma de reflejar la luz característica de la piel. Una imagen manipulada digitalmente presenta un patrón característico imperceptible para el ojo humano, que puede ser detectado por técnicas basadas en inteligencia artificial. En FaceFit, nos enorgullecemos de ofrecer la mejor detección de fraude con la mejor experiencia de usuario. Ray, nos hemos pasado de tiempo, ya lo siento, ¿eh? Bueno, Mike, la verdad que ha sido una clase magistral, la verdad, fabulosa, y creo que el contenido y la recepción de la audiencia lo comprueba. So, muchísimas gracias. La verdad que yo sé cómo puede volar cuando se está compartiendo información valiosa. Sí, aparte, al final, estos temas, pues, a mí personalmente me apasiona muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, si me pongo a hablar, pues puede que me termine pasando de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no, nada, yo sí. Bueno, yo espero que haya sido tan valioso para la audiencia como fue para mí. La verdad que todas las conversaciones que he tenido con vos siempre salgo con algo en el bolsillo de valioso. So, muy agradecido por tu conocimiento y por tu tiempo. Guay.
Guay, pues nada, encantado. Y nada, muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Muchísimas gracias por confiar en nosotros para esta primera iniciativa de Masterclass y estamos para lo que necesitéis. Ray. Bueno, fabuloso. Bueno, obviamente le quiero dar un enorme agradecimiento a Mike por haber compartido tanto conocimiento con nosotros. También me gustaría darle las gracias a todos ustedes como miembros de nuestra comunidad de FinTech Américas por participar. Como dije, espero que haya sido un programa muy beneficioso y les ayude a potenciar sus carreras profesionales. Y por supuesto, un agradecimiento a nuestro socio FaceFee por apoyar este evento y hacerlo posible. Para aquellos que hayan quedado hipnotizados por el tema de hoy y no se cansen de hablar de ciberseguridad, la odisea no termina aquí. El viaje continúa en FinTech Americas Miami 2024. Del 7 al 9 de mayo, únanse a más de 1,250 ejecutivos de la industria financiera durante 3 días de conocimiento, innovación, networking y, por supuesto, la legendaria diversión de mi ciudad de nacimiento, Miami. FinTech Americas Miami 2024 promete armarles con los conocimientos, conexiones y estrategias para elevar su juego y redefinir el futuro de las finanzas. Para aquellos que hayan experimentado la magia de FinTech Americas Miami, saben que no es solo un evento, es un viaje de adaptación y transformación. Y para aquellos que aún no hayan participado, deseamos que el 2024 sea el año en que cambiemos eso y nos encontremos aquí. Por formar parte de nuestra comunidad de FATV, pueden utilizar el código FATV20 para disfrutar de un descuento de 20% del precio del ticket. Y además, al reservar su estancia en el hotel Fontainebleau Miami Beach por adelantado, pueden disfrutar de un descuento exclusivo. No se queden mirando desde afuera, formen parte de la revolución que se está remodelando nuestra industria. Bueno, espero verlos acá en Miami. Muchísimas gracias por su tiempo y su participación hoy y les mando un grande saludo a todos ustedes.